interesado en continuar siempre su educación como coach, lo ha venido haciendo desde el 2020, en donde, bueno, da comienzo a su formación en el coaching o su introducción dentro de lo que es el coaching con programación neurolingüística. Se ha certificado como Master Coach en una academia en particular, ha continuado sus aprendizajes desde lo que tiene que ver con su enfoque hacia profesionalizar su propuesta y al mismo tiempo Fernando está actualmente en procesos de obtener su credencial como coach ACC, así que felicitaciones también por eso, Fernando. Y bueno, viene realizando procesos de coaching desde el año 2020 con procesos individuales y, bueno, básicamente enfocados a el coaching financiero. No sé, Fer, si querés agregar algo más dentro de esta presentación. Estás silenciado, Fernando. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Nada, comentaba un poquito que pertenezco ahora al espacio de voluntariado dentro de ICF Capítulo Uruguay, que me siento muy cómodo, así que bueno, nada, gracias por la presentación. Bien, bueno, es un gusto estar acá con todos ustedes y agradezco muchísimo a Adriana que me invitó a compartir un poco lo que, bueno, lo que como cada uno de nosotros se dedica a algo diferente y bueno, lo mío es a partir de las finanzas personales, unir el coaching y las finanzas personales. Y en ese sentido, me gustaría un poco, bueno, empezar con algunas preguntas. Y la realidad es que me gustaría saber quién de los que están acá hoy en la sala ha trabajado estos temas financieros con algún cliente, si es que lo han hecho. Levanten la mano nada más, no voy a hacer ninguna pregunta ni nada. Bien, bien. Y de los que hoy nos acompañan, me gustaría saber eh, quiénes creen o consideran que tienen buenas finanzas personales. Bien, espectacular. Excelente, no es bueno ni malo, simplemente es para empezar y arrancar con el tema. El objetivo que me planteé cuando hablamos con Adri sobre esto es, primero que nada, cuando yo hablo de finanzas personales, es que tengamos una nueva mirada sobre las finanzas, que podamos entender nuestras finanzas y que de alguna manera ese entenderlas nos lleve a plantearnos el futuro en el tema financiero. Hoy en día, las personas, nosotros somos coaches, por supuesto, pero además somos personas que administramos dinero. Todos los días manejamos dinero. Y desde ese lugar, la importancia que tiene el saber manejarlo y saber usar nuestro propio dinero. Y desde ahí la importancia radica también en que cómo vamos a actuar en el futuro, qué va a pasar en el futuro. Hay muchas cosas que hoy como personas están influyendo y yo creo que de cierta forma negativamente en nuestras finanzas. Por un lado tenemos la robótica y la inteligencia artificial. Por otro lado tenemos los sistemas de previsión o jubilación que tanto en Uruguay como en el mundo entero están siendo de alguna forma con falta de saneamiento. Entonces, justamente, entonces, desde ese lugar, hoy en Uruguay se estableció una ley que nos hace trabajar 5 años más, en Francia también pasa lo mismo, Japón tiene los mismos problemas, Estados Unidos, bueno, infinidad de lugares se plantean diferentes situaciones que de alguna manera nos llaman a tener atención en cuanto a cómo hoy, en el presente, estamos manejando nuestras finanzas para llegar a un futuro donde no tengamos la capacidad de producir dinero, ni querramos tampoco hacerlo, estar en una situación realmente cómoda. Y por otro lado, el objetivo del webinar también es
que se entienda la importancia del coaching y otras herramientas, como por ejemplo la PNL, a la hora de mejorar la gestión financiera y alcanzar metas económicas desde un cambio de mirada, desde una transformación, como me gusta decirlo a mí, desde una transformación del ser. ¿Y por qué digo desde una transformación del ser? Porque obviamente para que se transforme nuestra visión del dinero tiene que haber una transformación primero personal, de nuestros paradigmas, de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestras creencias con respecto al dinero, a la riqueza y a la abundancia. Entonces, sí será importante ver y cambiar la mirada de esto. Creo que ahora sí, ahí está. Por ahí, entonces, el objetivo del webinar es este, ¿no? El ver el dinero y el ver la posibilidad de que el coaching y la PNL transformen la mirada, la visión que tenemos del dinero. Y que déjenme decirles que lamentablemente, tanto en la región Uruguay y América Latina, hay una escasez de conocimientos financieros muy grande, muy alto. Yo diría en el mundo, según algunos autores, el mundo entero tiene un problema de educación financiera. Pero sin embargo, más que nada los países latinoamericanos tenemos un problema muy grande con el dinero, que viene de nuestras raíces, no así los países anglosajones. Entonces acá yo quería compartir una frase que dice que si queremos cambiar los frutos, obviamente debemos cambiar las raíces. Si queremos cambiar lo visible, debemos cambiar lo invisible. De esto se trata una transformación del ser. Por eso el coaching es tan importante a la hora de transformar nuestra mirada, nuestra visión, no solamente del dinero, sino de lo que yo creo que es el dinero y obviamente a su vez también de lo que es la riqueza y lo que es la abundancia. ¿Okay? Y bueno, ¿qué son las finanzas? Porque eso también es importante empezar a entender qué son las finanzas, de dónde surgen, cuál es la importancia de ello. La palabra finanzas surge, o se inicia con la palabra finance, del francés finance, que a su vez deriva del latín finis, que significaba el fin o el límite de las obligaciones monetarias, de las obligaciones económicas. Y originalmente esta definición estaba dada para los gastos, el ingreso y los gastos del Estado. Posteriormente, obviamente, esta denominación se extiende a todo lo que es las finanzas personales y las finanzas corporativas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué son las finanzas en particular? Las finanzas obviamente son la administración y la planificación del dinero, los bienes y el capital o el patrimonio de una persona. ¿Y qué involucra? Bueno, involucra todo lo que es ingresos, los gastos, el presupuesto, el ahorro, la inversión, etcétera, etcétera. Hay muchos economistas y autores que hablan de que obviamente necesitamos en América Latina en general más educación financiera. Sí, es cierto, necesitamos mucha más educación financiera. Pero si esa educación financiera no viene acompañada de una nueva mirada, de unas nuevas tendencias, de un cambio en la visión y un cambio en los paradigmas que tenemos, es muy difícil que esos cambios sean profundos y duraderos. Por eso la importancia acá, obviamente, nuevamente, de traer el coaching a las finanzas personales. ¿Y cuál es la importancia de tener unas finanzas saludables, unas buenas finanzas saludables? Y bueno, la importancia radica en que al aprender a manejar y a conocer la forma en que puedo manejar mi dinero, lo que obtengo en primer lugar es paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad de saber que tengo la certeza de que, por ejemplo, puedo llegar a fin de mes, la certeza de que puedo lograr un ahorro, la certeza de que, por ejemplo, no hay dificultades o cosas que no se me permitan poder lograr o comprar. Y por otro lado, un crecimiento económico y objetivos
a mediano, corto y largo plazo. ¿Y de qué objetivos me puedo plantear? Hay infinidad de objetivos, como infinidad de personas, infinidad de clientes que nos van a traer objetivos financieros. Pero si yo tuviera que decir un objetivo financiero que todos nos deberíamos plantear, es el de lograr independencia financiera, tranquilidad financiera y, ¿por qué no?, libertad financiera. ¿Para qué? Para que, como les decía hoy, llegado el momento en que ya no tenga capacidad de trabajar por mi aspecto físico, obviamente, ¿no? Por mi biología, que ya no pueda generar ingresos, ese momento sea de tranquilidad, de paz y no de pensar cómo voy a generar y cómo voy a poder vivir los últimos años de mi vida. Entonces, la importancia es de mirar el largo plazo con ojos presentes, con ojos del presente, el futuro de mi realidad económica. Ahí está la clave de por qué es importante tener unas finanzas personales saludables. Mucha gente cree que el tener finanzas personales saludables es generar riqueza. Y sí, tiene mucho que ver con eso. Pero lo primero que nos tendríamos que plantear es generar paz financiera, tranquilidad financiera, mirando hacia un futuro y que obviamente no es muy lejano y obviamente, como les decía hoy, está amenazado por la robótica, por la inteligencia artificial, por los problemas que tenemos en la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, para ir continuando, y voy a poner en contexto un poco lo que es las finanzas en Latinoamérica y Uruguay, quiero contarles que en Latinoamérica solo el 51% de las personas adultas tienen al menos una cuenta bancaria. El 51%. Esto es una información que nos lo da la CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Y acá están casi todos los países de Latinoamérica. En América los únicos que faltan son las Guyanas, después está México, la mayoría de los países del Caribe y algunos países de Centroamérica dentro de este informe. Entonces, el 51% de las personas tienen al menos una cuenta bancaria. Mientras que en los países de la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que lo forman unos 38 países a nivel mundial, el 94% de las personas tienen al menos una cuenta bancaria, o sea que están bancarizados. Hay una diferencia importante. Por otro lado, en América Latina, solo el 41% de los adultos tiene ahorros. Pero la mayoría de ese 41% ahorra fuera de los sistemas formales, fuera del sistema bancarizado. Mientras que en los países más ricos de la OCDE, el 71% de las personas logran tener ahorros. Hay una diferencia bastante importante y esto viene a colación de que por qué es tan importante tratar estos temas de finanzas personales en nuestros países. Si será importante, ¿no? Todavía hay mucho trabajo para realizar para que las personas conozcan de primera mano que está en sus manos conseguir mejores resultados financieros. Y el coaching, por supuesto, es algo que va de la mano con esto que estamos hablando y lo que puede hacer el coaching por nuestros clientes. La situación en Uruguay, bueno, obviamente no es distinta de Latinoamérica. Para poner en contexto, solo 3 de cada 10 jóvenes uruguayos ahorran. 690.000 personas en Uruguay, de una población de casi 3,5 millones según la última encuesta, tienen deudas irrecuperables. Son irrecuperables, prácticamente no van a poder pagar nunca esas deudas. Para poner en contexto, Montevideo tiene una población de 1,5 millones de personas, entonces estaríamos hablando de que la mitad, en contexto, ¿no? Por supuesto, de la mitad de la población de Montevideo tiene deudas irrecuperables. Y uno de cada 3 créditos que se piden, uno de cada 3 créditos al consumo es para pagar otro crédito. Esto es fuentes del diario Ámbito Financiero
y de una nota que le hicieron a la economista uruguaya Bárbara Mainzer, que tuve, gracias a Dios, el gusto de conocer, es una excelente profesional de acá del Uruguay. Y además ella nos dice, obviamente, que no solamente por estos temas que les estoy explicando hay falta de educación financiera, sino que si la gente conociera realmente o si tuviera información financiera, no ahorraría en la moneda que hoy ahorramos. Por ejemplo, en Uruguay, el ahorro desde hace muchos años, 20, 30 años, prácticamente siempre se ha dado en dólares. Sin embargo, no es la moneda que más rinde a la hora de conservar nuestro dinero. Creemos que el dólar es el rey. Sin embargo, debemos preguntarnos primero, ¿para qué estamos ahorrando? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer primero. ¿Para qué estamos ahorrando? ¿Cuál es el objetivo de este ahorro? ¿El objetivo de este ahorro es para comprarme algo en dólares? Bueno, quizás sí sea importante ahorrar en dólares. Ahora, si el objetivo es en otra moneda, como por ejemplo el peso uruguayo, bueno, estaríamos buscando otras opciones, como por ejemplo en Uruguay lo que se llama la unidad indexada, que es una unidad que crece a la par de la inflación y que en el correr de los años se ha demostrado que nos protege mucho más de los vaivenes del dólar. Eh, por ahí también el economista Juan Carlos Elorza del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe nos dice que lo que sucede cuando no podemos ahorrar o no llegamos a ahorrar, lo que estamos haciendo es limitando que se fortalezca la clase media y además se reduce lo que generalmente obviamente entendemos que se reduce la reducción de la pobreza. Obviamente reducimos la pobreza, o sea, impedimos la reducción de la pobreza, mejor dicho, cuando no logramos generar en nuestras poblaciones ahorros. Y eso obviamente tiene un impacto importante en lo que llamamos los PBI de nuestros países. Entonces, ¿cuál es la importancia entonces del coaching en las finanzas personales? Bueno, es lo que hablábamos hoy, ¿no? La importancia del coaching en las finanzas personales radica en el poder de transformación. ¿De transformación de qué? De los paradigmas que tenemos acerca del dinero, la riqueza y la abundancia, ¿no? Esos paradigmas que nos fueron transmitidos o que nosotros mismos hemos ido adquiriendo con la experiencia. ¿Cuántas personas hay por ahí que ante una situación negativa con el dinero o con una inversión se quedan como totalmente asustados, nerviosos y dicen, no, esto para mí no es, porque una experiencia los marcó profundamente, o a sus padres o a algún conocido. Entonces, desde ese lugar, la importancia que tiene el coaching, ¿no? Que permite hacer consciente, como bien puse por ahí, lo consciente y lo inconsciente para establecer a partir de ahí nuevos y mejores hábitos y costumbres a la hora de manejar nuestra economía personal. Para redondear entonces, lo que hace el coaching es mirar con nuevos ojos el dinero, mirar con nuevos ojos la abundancia y la riqueza para lograr independencia y paz financiera. Eso es para mí fundamental. Y créanme que se logra, y créanme que cuando las personas observan y empiezan a entender y a vincularse de diferente manera con el dinero, hay unas transformaciones muy importantes y eso, la verdad que lo deja muy contento a uno desde el lugar de coach. Y entonces, yendo directamente a la relación coach-cliente. Obviamente como coaches entendemos que las 8 competencias que la ICF nos ha marcado son sumamente importantes, por supuesto, pero yo no podía traer las 8 competencias acá para hablar de ellas absolutamente en este webinar. Pero traje 3 competencias que para mí son fundamentales a la hora de establecer una relación coach-cliente.
La primera que traigo es la de demostrar práctica ética, obviamente. Muchas veces lo damos como por hecho, sí, sí. Todos mostramos práctica ética. Sin embargo, el otro día leía en Infobae que hay una coach española que fue multada con casi $6.000 por usurpación de título. Se hacía pasar por psicóloga cuando no tenía ese título. Entonces, sí será importante estar permanentemente recordando que nos debemos a esta profesión ser muy profesionales en nuestras prácticas. Continuando con estas competencias, quiero hablar un poco también de establecer y mantener acuerdos, y algo que para mí es muy importante, que es el evocar conciencia. Entonces, en primera instancia, la práctica ética. Obviamente que todos conocemos que tenemos que ser muy honestos y éticos a la hora de practicar nuestra profesión. Lo primero que me gustaría decir sobre esto es que debemos mostrar un alto respeto por el mundo del cliente, por el mundo financiero que trae el cliente. ¿Por qué? Porque obviamente, como todos sabemos, los temas económicos son muy de alta vulnerabilidad y un tabú aún todavía en nuestra sociedad. A pesar de que estamos en el siglo XXI, no es fácil hablar de dinero. Si no, piénsenlo ustedes. ¿Con cuántas personas ustedes hablan de dinero abiertamente? Seguramente sea con muy pocas. Con su pareja, con su familia, pero no más de ahí. Entonces, los temas financieros son muy tabú hoy aún en la sociedad. Entonces, debemos ser muy respetuosos con el mundo que trae ese cliente, sin señalamientos ni juzgamientos. ¿Por qué? Porque a partir de mostrarnos sin ningún tipo de señalamiento hacia ese mundo que trae el coaching, nosotros estamos creando esa confianza que necesitamos para posteriormente trabajar con nuestro cliente. Entonces es bien importante entablar esa relación con el pie derecho. Por otro lado, debemos ser conscientes, honestos y conscientes de hasta dónde podemos ir como coaches. Y esto es bien importante, hasta dónde podemos ir, hasta dónde se nos permite ir, y qué es de nuestra competencia y qué no es de nuestra competencia. Qué trae ese cliente que es nuestro, que es de nuestra competencia, y qué es de un terapeuta, de un contador, de un economista o de un asesor financiero. Y cuando no es para nosotros, directa y abiertamente, decírselo. Hace un año atrás aproximadamente me contacta una chica y bueno, quería trabajar unos temas financieros. Tuvimos nuestra primera charla, pero resultó que en esta conversación surgen algunos temas de depresión, surgen algunos temas de ansiedad, angustias, etcétera, etcétera. Y a partir de la relación de ella con el dinero y la muerte de sus papás, bueno, etcétera, etcétera. Yo entendí claramente que no era un tema para mí, que obviamente le sugerí que siguiera en esa terapia que ella estaba haciendo con su terapeuta, y bueno, fue así que siguió ella con su terapia. Yo obviamente que quedé totalmente a las órdenes para seguir en contacto con ella, pero bueno, tiempo después me contacté con su terapeuta y bueno, ella seguía su tratamiento. Entonces es importante para nosotros entender qué es, obviamente, nuestra competencia y qué no lo es. Y por último, sobre este tema de prácticas éticas, es mantener en todo momento una declaración explícita de confidencialidad, justamente por lo mismo, porque los temas de dinero son muy particulares y obviamente que esto lo tenemos bien claro como coaches, que debemos mantener reserva de todo lo que se dice en nuestras sesiones.
y más aún con temas financieros. ¿Y cuándo quedaría relevada esta situación? Y obviamente que se lo vamos a hacer explícito al cliente cuando hacemos un acuerdo de relación de trabajo, si la integridad de terceros obviamente estuviese de alguna forma en riesgo, nosotros quedaríamos relevados de la declaración explícita de confidencialidad, solo en ese único caso. ¿Okay? Si hay alguna pregunta o alguna acotación o algo, bien, siéntanse libres de hacerla, por favor. Establecer y mantener acuerdos. Establecer y mantener acuerdos es fundamental a la hora de todos estos temas de coaching, y yo lo considero muy, muy importante a la hora de tener un cliente de coaching financiero. ¿Por qué? Obviamente que tener un acuerdo es como programar un GPS, donde vamos a saber a dónde vamos a ir, qué es lo que trae el cliente, qué es lo que busca este cliente con este proceso de coaching financiero. Busca salir de deudas, lo que quiere es generar un ahorro, quiere tranquilidad, quiere conocerse para invertir, qué es lo que está buscando el cliente. Entonces, acá la importancia de generar acuerdos a la hora de tener un proceso de coaching es fundamental. Yo siempre me gusta mostrar al coaching o mostrarle al coach, mejor dicho, como un copiloto, como el copiloto de un avión, donde el que planea a dónde vamos es el cliente, pero los que nos sentamos juntos a programar ese vuelo somos los dos. Entonces, a partir de ahí, programamos eso. Y obviamente que cada sesión va a tener un acuerdo específico, eso está claro. Y ahí tomar en cuenta cuál es el acuerdo del proceso y cuál es el acuerdo de cada una de las sesiones y qué relación tienen entre ellas. Y si no hay relación, bueno, preguntarle, ahora, esto que me estás trayendo a esta sesión de coaching, con respecto a lo que hablamos del proceso, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo se relaciona? Y si de alguna manera no se relacionan, bueno, también poder replantearnos ese acuerdo. Y importante en el acuerdo es el buscar el para qué. ¿No? El para qué del acuerdo. Importantísimo el para qué del acuerdo. ¿Para qué? Para tener una motivación que sustente el propósito de todo esto. Porque al encontrar el para qué, que están los valores detrás de eso, los valores que están sustentando esa búsqueda de ese acuerdo, lo que va a hacer es profundizar y mantener ese acuerdo para que el cliente consiga ese resultado que vino a buscar, ese resultado financiero. ¿Sí? Así que bueno, por ahí un poco hablando de establecer, mantener acuerdos. Y bueno, llegamos a una parte que para mí que es algo muy, muy interesante, porque creo que para los que somos coaches, algo que nos genera mucho desafío, que es el evocar conciencia. Es un reto el evocar conciencia, porque el evocar conciencia implica que yo tengo que estar muy metido en esa relación, tengo que estar muy abierto de mente y escuchar muy atento todo lo que este cliente me trae. Entonces, es un logro, es un reto el lograr evocar conciencia. Para mí es algo muy importante. Entonces, obviamente que aquí vamos a tratar con todas las historias, los juicios, las ideas, los paradigmas que traen cada uno de los clientes que va a venir a trabajar con nosotros. Y para lograr evocar conciencia, voy a necesitar el preguntar poderosamente, unido a la comunicación directa y a la creación de conciencia. Esto es fundamental, esta unión es fundamental. Y no olvidarnos, por supuesto, de la escucha activa y la escucha activa profunda, esa escucha activa que me va a permitir extraer toda la información que se dice y que no se dice. ¿Para qué?
para conseguir justamente socavar esas ideas que muchas veces nos limitan a la hora de tener una buena relación con el dinero. Por ahí hay muchas creencias, infinidad de creencias, pero hay algunas que son muy, yo diría que son sociales, ¿no? Y hay una creencia que está muy arraigada, que lo trae mucha gente, incluso la gente en la calle, que es que mis problemas de dinero se van a solucionar cuando tenga más dinero, ¿no? No sé si alguna vez alguien lo escuchó por ahí. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Por supuesto. Muchas personas, incluso familiares, incluso bueno, clientes, o en la calle se nos lo dicen. Ahora, ¿ustedes creen que los problemas de dinero realmente se solucionan con dinero? Y la pregunta que les hago es, si los problemas de dinero se solucionaran con dinero, ¿por qué es que los ganadores de la lotería o los ganadores de 5 de oro, a los pocos años de haber, muchos de ellos, a los pocos años de haber ganado la lotería, están de igual manera que antes o peor que antes? Y eso es porque los problemas de dinero obviamente no se solucionan con dinero. Los problemas de dinero se solucionan con un cambio de mentalidad, con un cambio de paradigma, con un cambio de creencia, con un cambio en la raíz, en la matriz de nuestra forma de ver el dinero y de vincularnos con él. ¿Mm? Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar o qué herramientas particularmente utilizo yo para evocar conciencia? Y acá tenemos varias, pero bueno, yo simplemente traje algunas que seguramente ustedes conocen y otras que no, pero bueno, vamos a verlas un poquito. Obviamente que el preguntar poderosamente. Todo coach esto lo conoce, lo sabe. El preguntar poderosamente es una herramienta para crear conciencia. Lo otro que traigo, y ya hablando de PNL un poco, es el metamodelo del lenguaje. Después traigo un ejercicio que a mí me gusta mucho, que son las posiciones perceptivas, que es como un juego que hago para vincular al cliente de alguna forma, de una nueva forma con el dinero. Y otra herramienta que traigo son los actos simbólicos. La manera de Jodorowsky sería como una psicomagia. ¿Alguien alguna vez escuchó algo de Jodorowsky? ¿Sí? ¿No? Hablen, tranquilos. ¿No? Yo nada, no escuché nada de esto. ¿Sí, Luis? Sí, 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 he escuchado esto de la metamagia, pero aplicado un poco al arte. No lo había visto aquí en esta parte financiera. Ahí va. Sí, los actos de psicomagia o actos simbólicos se pueden utilizar en muchos aspectos, incluso también en el coaching aplicado a las finanzas. Y ahora lo vamos a ver un poquito sobre este tema. Entonces, lo primero que traigo es el preguntar poderosamente. ¿Y qué es el preguntar poderosamente? Obviamente ya lo sabemos. El preguntar poderosamente son esas preguntas que evocan un pensamiento reflexivo, una toma de conciencia. Preguntar poderosamente no debe ser tomado como algo que tiene que ser complejo, sino tiene que ser simple y directo. Esa es la realidad de las preguntas poderosas, o más que nada el preguntar poderosamente. Porque no hay preguntas poderosas por ahí, dicen algunos coaches, mentores. Hay una forma de preguntar poderosamente. Y entonces estas preguntas o esta forma de preguntar invitan a la introspección, dan soluciones, son espacios para la creatividad, ¿no? Ante estas preguntas, obviamente, ofrecemos al cliente cierto espacio para la reflexión. Y acá obviamente que el preguntar poderosamente puede puede ser en cualquier momento de la sesión de coaching, desde el inicio al final. No hay un momento para preguntar poderosamente. Sí puede haber un timing para preguntar poderosamente, pero no un momento puntual. ¿Mm? Y aquí algo que debemos tener en cuenta también es que
perfectamente si estoy escuchando con atención y veo que el discurso del cliente está yendo por lugares que no están siendo para nada eficaces para él, sentirme con el deber, de alguna forma, de interrumpir ese derrotero y utilizar el preguntar poderosamente. Como dicen por ahí una querida mentora, María Alexandra Duque, de Venezuela, me dijo una vez: Fernando, no dejes que el cliente te eche el cuento. Echarle el cuento es cuando obviamente se extiende demasiado en todo el palabrerío que no está llevando a ningún lado, y es posible, bueno, ¿me permitís que te interrumpa? Y utilizar el preguntar poderosamente para generar ese espacio de reflexión y ese espacio de introspección. Otra cosa es que dentro del preguntar poderosamente, muchas veces no nos animamos es a dejar y habitar espacios de silencio. Tenemos como ese miedo a que los espacios de silencio en la conversación de coaching, y en este caso en las sesiones de coaching financiero, debemos llenarlo. No necesariamente, porque en los espacios esos de silencio es donde se genera la magia muchas veces del evocar conciencia. Entonces, debemos frenarnos muchas veces de querer llenar esos espacios de vacío cuando hacemos una pregunta reflexiva, una pregunta poderosa, y permitir el silencio en el momento que estamos teniendo esa sesión de coaching con el cliente. Y no necesariamente tenemos por qué llenarla, sino tenemos que permitir que ese silencio suceda para que este cliente pueda lograr de alguna manera ese espacio de reflexión. Y de la mano con el preguntar poderosamente, algo que es muy bueno, que lo encontré hace mucho tiempo en un libro que se llama Coaching Coactivo, es la pregunta de reflexión o el preguntar reflexivamente. ¿Y qué diferencia hay entre el preguntar reflexivamente y el preguntar poderosamente? Desde la formulación, ninguna diferencia. Ambas son formas de pregunta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde radica la pregunta de reflexión? Generalmente la pregunta reflexiva se da al final de la sesión de coaching, ¿ok? Y no necesariamente esa pregunta reflexiva va a tener una respuesta. O sea, el coach quizás nunca conozca la respuesta. Y entonces por ahí podemos estar terminando la sesión y yo le puedo preguntar: ¿qué es para ti la riqueza? ¿O de qué manera crees que la riqueza va a modificar tu forma de ver el dinero, la vida? O sea, infinidad de preguntas. ¿Cuál es la magia de esto? Es que la exploración y lo profundo de la pregunta tienen más tiempo de reflexión para el cliente. O sea, se dan en el espacio fuera de la sesión de coaching, no dentro de la sesión de coaching. ¿Ok? Lo otro, entrando ya en la PNL, algo rico, lindo, que es el metamodelo del lenguaje. ¿Y qué es el metamodelo del lenguaje? El metamodelo del lenguaje, como dice la palabra meta, viene de más allá del lenguaje de la comunicación. Estamos hablando de más allá de lo que muchas personas inconscientemente hacemos, que es omitir información cuando estamos hablando. Richard Bandler y John Grinder, los creadores de la PNL, lo descubrieron o desarrollaron esta herramienta cuando estudiaban a dos grandes psicoterapeutas que eran Virginia Satir y Fritz Perls. Haciendo el estudio de estos dos grandes psicoterapeutas, ellos descubrieron que las personas omitimos información en la comunicación. ¿Y qué formas habían de omitir la comunicación? Una eran las eliminaciones, otras eran las distorsiones y otras eran las generalizaciones.
Yo, ok, hoy traje simplemente unos ejemplos de cada una de ellas. Entonces, dentro de las eliminaciones, lo que tenemos son los juicios. ¿Ok? Por ejemplo, un juicio que puede estar muy... mm, que puede traerse mucho a la consulta o a la sesión de coaching es, por ejemplo, las deudas son malas. Es un juicio. O el dinero es malo. Entonces ahí, obviamente, buscar más información sobre eso, porque ahí está omitiendo información, está eliminando información importante. ¿Cuáles deudas son malas? ¿A cuáles deudas te referís? ¿Cómo es que las deudas son malas? ¿Son todas malas? ¿Hay alguna deuda que sea buena? Por decirlo de alguna forma. Entonces estamos buscando dentro de esa conciencia del cliente alguna información extra que nos permita identificar más lo que nos quiere decir. Dentro de las distorsiones, cuando distorsionamos el lenguaje o la comunicación, tenemos las presuposiciones. ¿Ok? Una de las, yo traje ejemplos también, ¿no? Dentro de las presuposiciones que podemos tener es, cuando tenga dinero, voy a tener paz financiera. O cuando tenga dinero, voy a solucionar mis problemas económicos. Y ahí podría surgir la pregunta de, ¿cómo sabes que cuando tengas dinero vas a resolver los problemas económicos? ¿No? Entonces estamos buscando información. ¿Y qué nos ayuda el metamodelo del lenguaje? A socavar creencias limitantes, a contrastarlas, a que la persona se encuentre directamente con ese lenguaje discursivo que tiene y que lo lleven a darse cuenta, a un darse cuenta. ¿Ok? Y por último tenemos lo que llaman las generalizaciones. Y dentro de las generalizaciones traje un ejemplo básico que es, dentro de ellos es el operador modal de posibilidad. Y dentro de ese operador modal de posibilidad hay una frase que puede surgir o que 2 por 3 surge es, no puedo conseguir ahorrar. Mucha gente te lo dice, no puedo conseguir ahorrar. Bien, ¿y qué te lo está evitando? ¿Qué te evita poder ahorrar? ¿Mm? Y hablamos hoy de la importancia del ahorro. Y en ese sentido, el economista Juan Carlos Olarza del CAF nos decía que el ahorro está directamente relacionado con cuánto gano. Es importante entender esto. Cuánto gana una persona va a depender del ahorro, pero no es necesariamente cierto o del todo cierto. ¿Por qué? Porque no es lo importante no es cuánto logra ahorrar, sino el hábito del ahorro. Y eso es importante llevar a ese descubrimiento. No es tanto importante la cantidad mensual que puedo lograr, sino el orden financiero que obtengo y puedo comenzar a tener ese pequeño hábito, ese gran hábito, que me permita generar pequeños ahorros mes tras mes y que me ayuden obviamente a ir creciendo y a ir mejorando mucho. Acá me dice Adri, yo ahorraba siendo becaria. Sí, obvio. Ganaba muy poquito, pero siempre ahorraba algo. Por supuesto, todos podemos ahorrar. Es simplemente, es más que un tema de cuánto ganemos, es un tema de cuánto nos administremos y cuánto nos organicemos económicamente. Si yo les preguntara acá, ¿cuántos de los que están presentes tienen presupuesto mensual? Levántenme la mano. 1, 2. ¿Quién más? ¿Alguien más? 3. 3 personas. Bien. Ahora, ese presupuesto mensual lo llevan a rajatabla, o sea, anotan hasta un agua, un chicle, una goma de mascar, lo que sea, si lo compran. Yo manejo rubros. Bien. Luis. Yo también manejo rubros, o sea, no hay uno en gastos, hormiga le llamo, y que son Bien. todos esos desde un chicle, un café, etcétera, ¿no? Y tengo un dinero asignado a eso, en que sí, no me paso. Ujú. Bien, Y yo excelente. tengo mi misceláneos, que cabe Bien, entretenimiento y bien. demás. Excelente, pero lo importante acá es que
cada gasto que se haga tiene que estar ingresado dentro de ese presupuesto. Porque el presupuesto no es más ni menos que el mapa y la ruta de mi dinero. Es eso. Ese es el presupuesto. Es la ruta de mi dinero, es saber dónde está. Cuando muchas personas hablan de que, no sé, en qué se me fue el dinero en el mes. Obviamente esa gente no tiene un presupuesto. No hay un control de gastos. Y el control de gastos es importante ¿para qué? Para que yo sepa cuál es mi ruta, si los gastos fijos siguen siendo los mismos, si los gastos variables se modifican y qué gastos variables se modificaron, y a partir de ahí tener en cuenta cuáles gastos puedo recortar y cuáles gastos puedo eliminar. ¿Okay? Básicamente, ahí está el secreto de lo que es un buen presupuesto y que a partir de ahí, obviamente, tenemos la posibilidad y el piso de empezar a ahorrar y conseguir poco a poco los diferentes, porque esto para cada uno es muy diferente, los diferentes objetivos financieros que cada uno se trace. Objetivos financieros hay tantos como las personas. Para uno será comprarse una casa, y es muy loable. Para otro será comprarse un auto nuevo. Para otro será un viaje. Para otro será ahorrar para el futuro de sus hijos y la educación. Y para otro será su propia jubilación o una segunda jubilación. X. Y está muy bien. Bien, Fernando, nos sigamos. quedan menos de 10 minutos, te digo por el tiempo. Sí, ya estamos casi Vale. terminando. Pasamos a lo que son las posiciones perceptivas. Las posiciones perceptivas es una herramienta de la PNL muy, muy interesante y entramos al mundo de lo subjetivo. ¿Y qué son las posiciones perceptivas? Las posiciones perceptivas son diferentes formas de ver, analizar y observar el pasado, el presente y los proyectos futuros. Y acá las posiciones perceptivas tienen, en realidad tienen tres formas, pero podría haber una cuarta que es la metaposición, que es más allá de las posiciones. ¿Y de qué se trata esto? Esto ni más ni menos que una representación. Es una representación que la ejercen tres diferentes actores. El yo, el otro y el observador. ¿Sí? Entonces, en esas representaciones, a mí me gusta que los clientes jueguen a tener un encuentro con el dinero. Y a partir de ahí surgen una cantidad de situaciones muy divertidas en que lo que trae todo este ejercicio es evocar una nueva forma de ver el dinero, una nueva forma de tomar conciencia de la relación que tenemos que tener con el dinero. Y a partir de acá, bueno, surgen muchas cosas, ¿no? La mayoría de las personas, y acá no se enojen las chicas, la mayoría de las personas hablan de que el dinero es hombre, primero, que está bien vestido, que tiene buenos modales, que tiene, obviamente que está bien, no sé, que tiene un buen léxico, o sea, X. Pero siempre se representa desde la figura masculina y siempre se representa como un hombre muy elegante y como una figura muy inteligente. Y a partir de ahí surgen cosas muy interesantes. Y lo que yo invito al cliente es, obviamente, asociarse a su yo, posteriormente a disociarse. Disociarse es pasar del yo al dinero, o sea, ponerse en los zapatos del dinero y verse a él desde el lugar del dinero. Y posteriormente yo los invito a ser, bueno, como el mozo. Ahí está el mozo. Y te está observando a vos y al dinero. ¿Qué ve de todo eso? Surgen unas cosas muy interesantes. Lo importante de todo esto y de este ejercicio es que al final lo que surge es otra mirada y otra conciencia de lo que es la relación personal con el dinero. Creo que, Adri, vos hiciste alguna vez algún ejercicio de cuestiones perceptivas, ¿no? Sí, sí, lo hice también con el dinero hace muchos años. Y sí, la verdad que hasta el día de hoy recuerdo ese ejercicio porque fue impactante A mí lo que más me impactó fue estar del lado del dinero. Porque fue en una época en que yo estaba muy enojada con el dinero porque sentía que se necesitaba Sí, para todo,
Y sí, la verdad que los invito a hacerlo, a probarlo, porque es muy, muy bueno está. Sí, yo invito a cualquiera a buscar más información, no solamente de percepciones perceptivas, que es un ejercicio muy bueno para trabajar en varias áreas de coaching, sino también el metamodelo del lenguaje. Cualquiera de las dos herramientas de PNL son muy buenas. Y bueno, para ir terminando, los actos simbólicos, lo que hablamos en un inicio, ¿no? Lo que Jodorowsky por ahí llama la psicomagia. ¿Y qué traigo como acto simbólico? Y son nada más y nada menos que cartas dirigidas al dinero. Una carta dirigida al dinero, sacando y expresando todo lo que uno siente por ese vínculo. ¿Mm? Y ahí obviamente el libro de coaching coactivo, sí, claro, el libro de coaching coactivo es de Henry Kinsey House. Henry Kinsey House. Es un libro muy, muy bueno porque la verdad que, y además también está como coautores Karen Kinsey House. No sé si lo pueden escribir por ahí. Yo la verdad que hoy tuve unos problemas brutales con mi laptop y estoy desde el celular y no lo voy a poder escribir, pero si quieren después en el capítulo de ICF Uruguay lo pongo para que lo compartan con los demás colegas. Gracias. Incluso voy a mandar una foto del libro, ¿ok? Y bueno, estos actos simbólicos, o como dice Jodorowsky, estos actos de psicomagia, nada más que son un acto de escribir una carta al dinero. ¿Para qué? Para empezar a tener una nueva relación, un nuevo vínculo, expresarme de otra manera, sacar lo que tengo adentro con respecto a ese vínculo que he traído desde mis antepasados con el dinero y una nueva mirada y una nueva relación que tengo que empezar a construir desde ahora. Y una carta no es más ni menos que eso, una carta con alguien que yo no voy a tener contacto, simplemente la voy a escribir. Y otra forma de hacerlo es poner de título El dinero es. Y abajo, expresarme libremente de lo que es el dinero. Cuando termino de hacer esa carta, cambio el título del dinero es por yo soy. No nos olvidemos nunca que yo soy mi dinero y mi dinero soy yo. ¿Por qué? Porque los frutos que nosotros conseguimos a través de los bienes materiales surgen, en primer lugar, de mi mirada interna, de mi concepción, de mi visión, de mis creencias, de mis paradigmas y de mis pensamientos. Así que literalmente nosotros somos nuestro dinero somos nosotros. Así que bueno, por ahí era lo que quería comentarles sobre estos temas de coaching y finanzas, que para mí es tan apasionante. Yo comentaba hace un tiempo atrás que a mí me llega esto de las finanzas personales en un momento en que yo literalmente era un analfabeto financiero. Esto fue hace muchos años atrás con la mirada de un amigo que llega a mí y me dice, Fernando, él sabe de mi afición, perdón, a la lectura, y me dice, Fernando, tengo un libro para recomendarte. Así, contame de qué se trata. Mira, es un libro que habla de finanzas, es un hombre que habla de que, por ejemplo, me dice, ni tu dinero, ni tu auto, ni tu casa son activos. Yo quedé, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que mi casa y mi auto no son activos? Y a partir de ahí surge en mi interior un llamado a conectarme con ese libro, un buscar, porque empezó como un borbollón mental en el que yo estaba inmerso y que todo el tiempo estaba buscando información sobre eso. Consigo el libro y cuando lo leo y empiezo a leerlo, wow, hubo un choque de trenes, literal, en mi mente. Entre mis creencias establecidas, mis creencias limitantes, ahí está lo del libro, mis creencias limitantes que traía en ese momento y mis creencias que estaban empezando a formarse. Así es, ese libro es Padre Rico, Padre Pobre. Y mis creencias que estaban comenzando a formarse a partir de esa lectura. Por eso yo siempre digo que cuando querramos
destruir y socavar muchas creencias limitantes, y en este caso financieras, tomemos un libro. Comencemos con un libro de educación financiera. No hay mejor forma de destruir. Hoy escuchaba a Elon Musk decir que él se había vuelto billonario a través de la lectura de un libro que hablaba sobre emprendimiento y dinero. Ahí tienen que si Elon Musk se transformó en lo que es a través de la lectura. Así que sí, ese libro era Padre Rico, Padre Pobre, y a partir de ahí surgen un montón de libros, un montón de talleres, un montón de cursos que me acercan a las finanzas, y en un momento de mi vida, bueno, alguien me pregunta, ¿y coach, de qué vas a hacer? Y dije, wow, ¿de qué? Y dije, bueno, tengo el amor por las finanzas personales y tengo el amor por el coaching. Vamos a unir estas dos cosas y vamos a ayudar a las personas a que tengan una nueva mirada, una nueva visión en esta América Latina que tanto le cuesta ese vínculo y esa relación sana con el dinero. Así que bueno, me quiero despedir con una pregunta de reflexión. Y esa pregunta de reflexión es: ¿cómo crees que el dinero será en el futuro y cuál será su influencia sobre las personas? Porque hoy en día estamos hablando de que el dinero como tal va a desaparecer. El dinero como tal físicamente va a desaparecer y probablemente sea dinero virtual. No lo sabemos. Quizás sí, quizás no, pero es una posibilidad. Se está hablando de las CBDC, que son monedas virtuales que en bancos centrales de Europa se podrían implementar en los próximos años. Veremos qué sucede, no lo sabemos, pero recuerden siempre, el dinero como tal siempre van a ser los mismos: oro y plata. Gracias, ha sido un placer, un honor. Gracias, Adriana, gracias, Leti, gracias a todo ICF. Ha sido, la verdad, un placer estar acá. Para todos los que, no sé, tengan preguntas o algo, me quieran escribir, abierto a todas las preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. La verdad que ha sido un placer enorme estar con todos ustedes hoy. Espero que lo hayan disfrutado de la misma manera que lo disfruto yo todo el tiempo. Y bueno, nada, mi manera de ver las finanzas es esto: llevarles a que a ustedes se les pegue el bichito de las finanzas personales y que comprendan que somos nosotros, de nosotros solo depende lograr unas finanzas saludables. Es posible. Incluso me preguntan por ahí, ¿qué pensás vos de la libertad financiera? Y yo les digo, es posible. ¿Sencillo? No. ¿Posible? Por supuesto que sí. Así que nada, gracias a todos, les mando un abrazo grande, gracias a Adri. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario, estoy abierto por supuesto a todo lo que ustedes quieran comentar. Bueno, Bien, si no hay- perfecto. capaz que aprovechamos a comentar, sí, si no hay Adri. preguntas, comentarles que, bueno, quienes quieran los créditos de educación nos tienen que escribir. No los emitimos solamente porque hayan estado, sino que lo tienen que solicitar a educación@icfuruguay.org. Y bueno, y que este evento también genera promo code, si alguien se quiere inscribir al capítulo de ICF Uruguay o a otro capítulo, se puede usar también como evento para la reducción del precio de la membresía. Así que bueno, muchas gracias, Fernando. No se pierdan el próximo evento que tenemos, que es el 13 de septiembre, que es una demostración de coaching en vivo con Ángela Pardo, que es nuestra MSC del capítulo. Así que bueno, estamos ansiosos de tenerlo y esperarlos a todos nuevamente. Yo me quedé con Bueno, unas ganas de comentar algo solamente, para no sí. perder la costumbre, pero me quedó dando vuelta, ¿no? Y me pareció buenísima la iniciativa de este tema, porque mientras te iba escuchando, pensaba que es parte no solo del desanudar algo que por ahí está en nuestras vidas, nos atraviesa y por lo cual muchas veces dejamos la vida, que es el dinero, y de repente corremos detrás de eso sin saber muy bien incluso hacia dónde y para qué, ¿no? Pero corremos por eso y por cada vez más,
sin tener de repente muy claro, y sin embargo son como esas obviedades de la vida, ¿no? Que no sabemos muy bien para qué y por qué. Lo que vos decís de la analfabetización que uno tiene en ese tema es muy cierto, lo reflexionaba ahora contigo, y, y creo que además lo que estoy viendo cuando lo miro al futuro es lo vinculado que está este tema, con la libertad, en especial cuando hablamos de las edades mayores. ¿Qué pasa Absolutamente. cuando dejamos de trabajar? Entramos en nuestra edad de retiro, entramos en nuestra edad jubilatoria, que siento que hoy hay un vacío enorme en las personas que terminan siendo como muy dependientes, ¿no? Cuando además las nanas nos aquejan, cuando necesitamos justamente tener espacios de repente y vamos hacia detrás de una jubilación o de un ingreso de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que es mucho más incluso abarcativo, importante, y tiene un foco y un punto enorme en lo que es como el desarrollo, ¿no? De las próximas generaciones. Y nada, creo que eso, compartirles eso que podría haber ahora cuando hablábamos de la edad plateada, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la edad plateada y qué importante porque justamente son las edades donde terminamos siendo a veces cargas para nuestra descendencia o para alguien, ¿no? Cuando no pusimos cabeza y pudimos pensar en estos términos. Entonces, un poco esa reflexión. Gracias, Fernando, Absolutamente. me encantó No, y disfruté mucho esa charla. gracias a vos por la reflexión, absolutamente. Esa para mí es uno de mis objetivos, es que la gente comprenda eso, que necesitamos de alguna manera entender que tenemos que amigarnos con el dinero, primero porque vivimos en una sociedad capitalista y necesitamos el dinero. Es una herramienta. Y como decís vos, Laura, nos atraviesa a todos el tener buenas prácticas en cuanto a las finanzas, pero no solamente por el presente, sino por lo que involucra el futuro. Y el futuro, créanme, que con todo esto que trae la tecnología, está medio convulso, medio complicado, medio raro. Y además, si le sumamos que a nivel mundial, porque no es un problema de Uruguay, no es un problema de Argentina, no es un problema de Estados Unidos, no es un problema de Francia, es un problema mundial el tema de las jubilaciones. Es un problema mundial y lo tenemos que entender por varias razones. Una, la gente va a vivir mucho más porque la medicina nos va a permitir vivir más años. Y lo segundo, a nivel mundial están habiendo menos nacimientos. España se está complicando sola con el tema de los nacimientos. ¿Por qué? Porque nacen más extranjeros dentro de España que los propios españoles. Y ellos están teniendo un problema con eso. ¿Ok? Uruguay es un país que ya se vio con esta estadística que no está creciendo. Y si nosotros no tenemos gente que aporte a ese sistema jubilatorio, ¿quién va a pagar las pensiones del futuro? Sucede con la caja bancaria, sucede con las pensiones comunes, sucede con las cajas profesionales, sucede con todos. Y sucede en Uruguay, sucede en Francia, sucede en Japón, en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, hoy nosotros debemos tomar las finanzas, como se dice el dicho, el toro por las astas y comenzar a utilizar de forma correcta el dinero, comenzar a ahorrar, pero no solamente ahorrar, entendamos bien, comenzar a invertir sabiamente, por eso es importante utilizar y aprender a manejar el dinero, invertirlo ¿para qué? Para ir produciendo un excedente que nos permita, como decías vos, Laura, llegar a una etapa de edad madura con cierto respaldo financiero que nos permita que disfrutar nuestros últimos años como tenemos que disfrutar, en paz y de la mejor forma posible, y no depender absolutamente de nadie. Ese para mí es la aspiración. A ver, si después cada uno quiere volverse rico, millonario o millonario como Elon Musk, absolutamente. ¿Es posible? Claro que sí. Pero lo importante primero es la paz y la tranquilidad financiera. Genial. Súper. Muchas gracias, Fer. Bueno, estamos Gracias a súper ustedes, pasados. Gracias a gracias a todos todos los que por acompañarnos. participaron y
La verdad que ha sido un placer. Hasta la Va a próxima. va a quedar grabado esto en el sitio web de ICEF Uruguay, así que si lo quieren volver a ver, lo pueden volver a ver en unos días. Genial, un placer, Gracias. Buenas gracias. noches. Nos Gracias vemos a en la todos. Gracias. Gracias, próxima. Luis. Chao, Gracias. chao. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias.